Sabaneta, la Vicerrectoría de Estrategia y Complejidad, y el IEPC, Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo, te dan la bienvenida. En nuestra cátedra virtual M2PC, Metodología con enfoque en pensamiento complejo, tenemos para hoy nuestro cuarto saber necesario de nuestro maestro Edgar Morán. Este es enseñar la identidad terrenal. Y como hemos dicho en anteriores cátedras, en anteriores momentos, no solo es enseñar la identidad terrenal, sino también aprenderla. Por eso, en nuestra metodología, tenemos nuestros 3 momentos que dan a cada cátedra. Este primer momento, como ya nuestros seguidores a través de la cátedra que se han inscrito a través del canal de YouTube o a través de nuestra página web, saben que comenzamos con este bello momento de reconocer. Es decir, vamos a caer en cuenta, vamos a darnos cuenta, a volver a ver qué es lo que nos provoca hoy este saber necesario. Es decir, vamos a volver sobre qué significa la identidad terrenal. En el anterior saber se supondría que comprendimos, pero sobre todo integramos a nosotros la condición humana. Cuando hablamos de la condición humana nos dimos cuenta que nos estábamos reconociendo como unos y diversos, es decir, en nuestra individualidad también reconocíamos que había una multiplicidad de seres, pero en esa cátedra nos dimos cuenta sobre todo que el otro era yo mismo, que cuando hablaba de mí hablaba del otro. En ese juego, aparentemente de palabras, no es así, nos damos cuenta que este saber de la condición humana consecuentemente nos hace pensar en nuestra identidad terrenal. Eso significa, como ustedes lo ven en la gráfica, que si este ser humano se incorpora ahí, en ese rompecabezas, miren la flecha, cómo va hacia allá, se incorpora, se da cuenta que ahí, en ese espacio, en ese tiempo, está implicado en un lugar. Ese lugar, entonces, es nuestro planeta Tierra, aquello que nos une, aquello que es común a todos. Es lo más hermoso de cuando decimos lo terrenal. Cuando hablamos de tierra, hablamos de lo común a todos. Muchas culturas lo han llamado Pachamama, otras culturas lo han llamado pues Madre Tierra, Patria, Matria la llaman hoy en día. Esto entonces implica reconocernos en el mundo de lo humano. Significa que somos seres humanos. Ya nos coloca entonces en una crisis muy fuerte, lo vemos en esta imagen, donde colocamos en cuestión, en interrogante, lo que nos une como seres humanos, lo que nos convoca como seres humanos, como seres terrenales en este mismo espacio que es la Tierra. Y entonces, en esta pregunta o en esta crisis y en este reconocimiento terrenal, colocamos en esa crisis lo económico y lo maquínico. Ya no es suficiente, no es y sostenible, es insostenible pensar el mundo terrenal solo desde el punto de vista de la técnica, la tecnología, la economía, el dinero. Este interrogante, esta pregunta nos moviliza entonces obligatoriamente a que este mundo que vemos ahí interrogado precisamente con todas las piezas de rompecabezas cayéndose, como hoy lo vemos por ejemplo con el efecto de la globalización, las guerras entre los países, el armamentismo, el consumismo exagerado, el uso de materiales no degradables, el tema del medio ambiente, el consumo
de materias no renovables para el medio ambiente. Ahora entonces, en el segundo momento, que es comprender nuestra identidad terrenal, es decir, hacerla nuestra, caer en cuenta de qué es, después de reconocer que hace parte mío, esto que llamo tierra, que llamo identidad terrenal, que llamo mundo. Ya no solo somos humanos, sino que somos humanos habitando un lugar, habitando un mundo. Esto entonces nos queda pensar que nos jalona a un movimiento de volver sobre la condición terrenal de nuestra humanidad. Este globo está nuevamente completo. Si ustedes ven este globo, a diferencia del anterior, este globo tiene todas sus partes, es un rompecabezas, aún más ni siquiera se ven las líneas de rompecabezas, es un globo completo, es un globo que está en su estado de perfección. Esto nos llama la atención para que volvamos sobre algo que habíamos dicho también en el saber anterior de la condición humana, a pensarnos como individuos en una sociedad, pero reconociéndonos como una misma especie. Sí que es verdad que somos individuos. Sí que es verdad que la persona humana es en sí misma y para sí misma un ser único e irrepetible. Eso es cierto. Pero esto no es la postura del pensamiento complejo y de la complejidad. Es el pensamiento fragmentado, es el pensamiento cortado, es el pensamiento separado, es el pensamiento lineal, el que nos hace abstraernos, sacarnos del contexto. Por eso entonces cuando hablamos de la complejidad y hablamos del tejido de la red, hablamos del pensamiento complejo, nos coloca entonces en un momento muy bello, que es sí reconocernos como individuos que consumimos, que compramos, que comemos, que vivimos, que habitamos, que trabajamos con una cantidad de características, pero no solo somos eso, somos sociedad. Es decir, el otro es mi compañero, el otro es mi hermano, el otro es el más cercano a mí que construye conmigo muchas veces para mí y yo muchas veces para el otro. Pero cuando nos reconocemos entonces como individuo y como sociedad, ya no solamente somos humanos, somos especie, especie que ha habitado un mismo lugar, especie que ha comprendido que hace parte de un mismo lugar llamado Tierra. Ese ser humano, especie, se reconoce entonces en unidad, diversidad. Unidad, diversidad. Se es uno, sí es cierto, somos eso, desde nuestra cadena de ADN, ya lo habíamos dicho en el saber anterior, el 99% de nuestro ADN es igual, solo un 1% nos diferencia en esa individualidad, bastante interesante para pensarnos y repensarnos constantemente en el tema otra vez del racismo, de la xenofobia, de la crítica al color, la raza o las costumbres y las culturas diferentes. Por eso entonces en este saber, que no nos reconocemos ya solamente como humanos, sino como habitantes de la Tierra, sí sabemos que somos unidad, pero hay una fórmula. Allí, en esos paréntesis, unidad, diversidad, nos convoca a unirnos en un sistema a través de unos corchetes. Esa es la simbología que queremos presentar en esta imagen tan hermosa, de que sí somos eso, unidad, pero hacemos parte indiscutiblemente de una diversidad. Es decir, la cantidad de unidades que existen, infinitas, que configuran un todo y un contexto. Esa diversidad especialmente nos hace eso, diversos, diferentes, porque nos complementa a través de la cultura y nuestras diferencias de pensamiento. Por eso cuando hablamos de pensamiento complejo, una de las cosas más hermosas
que hemos aprendido del pensamiento complejo y nuestro maestro Edgar Morin es el respeto absoluto por la forma de pensar del otro. Esta es una de las cosas que se diferencia del pensamiento complejo al pensamiento fragmentado, al pensamiento lineal, al pensamiento de poder, al pensamiento que unifica. Porque pues obviamente hay culturas, políticas y religiones que han querido que todos seamos iguales en la forma de pensar, en la forma de vestir, en la forma de hablar, de ser, de actuar. Esto va en contra de todo pensamiento complejo. El pensamiento complejo, una de las capacidades que tiene desde su pensar y sobre todo de su hacer en los sujetos que nos hemos embarcado en este asunto del pensamiento complejo, es la suprema característica de respeto por el pensamiento del otro, porque es el otro en su forma de pensar, es decir, en su diversidad cultural y de pensamiento, la que enriquece toda el conjunto de nuestra humanidad y todo el conjunto de nuestro sistema terrenal. Eso es lo más hermoso, es decir, nos complementamos en las diferencias. Por eso, ustedes verán en este capítulo del libro de Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que estamos enseñando a través de esta cátedra, una frase hermosísima que él dice: el tesoro de la humanidad es la diversidad creativa, es decir, gracias a la diversidad podemos crear, pero su fuente es la unidad generadora, es decir, cada uno es el que genera en medio del colectivo, en medio de la sociedad, en medio de todos, la posibilidad de que juntos creemos. Cada uno genera, pero entre todos creamos. Esto es hermosísimo. Muy bien, nuestro tercer y último momento de la cátedra y de este saber es integrar la identidad terrenal. Entonces queda una esperanza, queda una invitación para todos nosotros, para los que estamos compartiendo este aprendizaje acerca de la enseñanza y el aprendizaje de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin a través del IEPC, del Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo. Por eso hay una esperanza, y creo que no es una esperanza solamente de este saber, sino de todos. Es la de recuperar los fragmentos de humanidad. Es colocarnos al frente de todas estas piezas de rompecabezas y tomar la mía, armarme primero a mí mismo. Miren lo hermosa esta figura, armarme primero a mí mismo, en mi individualidad, en mi individuo. Ser yo completamente, prestarme mucha atención, colocarme mucho cuidado a mí mismo en un asunto de un conjunto de cosas. Es decir, esto significa pensar críticamente, significa pensar como pienso, conocer mis sentimientos, conocer mis emociones, cuál es mi espíritu, qué me mueve a ser lo que soy. ¿Me conozco realmente? Puedo describirme, pero no con el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, los lugares que habito, no. Puedo describirme en totalidad. Muchas veces somos resquebrajados al exterior porque estamos resquebrajados al interior, estamos desarmados al interior. No hemos puesto atención a nuestro rompecabezas personal. Entonces, la esperanza es recuperar nuestros fragmentos de humanidad, es decir, este rompecabezas, armarnos constantemente. Nunca llegaremos a la perfección de nuestro armarnos individualmente, pero sí será un camino constante y de todos los días y de cada segundo estar revisando nuestro propio rompecabezas. Después de que recuperamos estos fragmentos propios de nuestra capacidad de ser individuo, ya podemos ir a recuperar los fragmentos de la humanidad completa, es decir, de la tierra, de lo que habitamos. Esto entonces nos coloca
en un mismo destino, el destino de estar construyendo al lado del otro, al lado de la sociedad. Seré capaz de construir al lado del otro, con el otro, para el otro, en completo servicio de ese otro, pero si primero hice el ejercicio de construirme y reconstruirme constantemente en mi individualidad, a mí mismo. Por eso entonces, en este mismo destino, que es estar aquí, volvemos a pensar en esta figura hermosa con la que finalizamos, volvemos a meditar constantemente sobre esa pieza que nos falta. No porque carezcamos de ella, sino porque es la única forma de mantenernos en movimiento, es decir, en crisis. Este movimiento que nos coloca y nos asombra totalmente y constantemente en esto que somos y podemos ser siempre. Por eso tomamos distancia nuevamente en esta figura hermosa. Este sujeto toma nuevamente distancia, ya ha colocado su pieza, pero vuelve al otro día o a cada segundo volver a pensar qué le falta a este rompecabezas llamado tierra. Por eso nuestra sabiduría, la sabiduría no solamente individual, sino social, es la esperanza entonces de vivir unidos. Muy bien, gracias por estar con nosotros. El IEPC, Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo de Unisabaneta, en esta cátedra virtual, Metodología con enfoque en pensamiento complejo, te invita constantemente a visitar nuestra página web, a estar atentos al canal de YouTube, inscribiéndote para que te lleguen los videos inmediatamente se suban, y te agradecemos por estar con nosotros. Porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz.